El Liber Picatrix es un tratado de magia simpática, talismánica, ceremonial y astral, que fue escrito en árabe en el siglo XI, traducido al latín y al castellano en 1258, con ayuda de cabalistas y filósofos herméticos que pertenecían a la escuela de traductores del rey Alfonso X de Castilla. Después de ello, la versión en castellano desaparece y se difunde secretamente el Picatrix como manuscrito en latín. Por ejemplo, entre 1411 y 1431 estaba en posesión de un médico al servicio de la nobleza veneciana. En 1456 lo cita el alquimista Johannes Harlieb en su libro sobre las artes mágicas prohibidas, pues ejercía como médico de los duques de Baviera y de la nobleza italiana de los Gonzaga y los Visconti. En 1480 el médico y noble chipriota Giorgio di Valiano Flatri le presta el Picatrix al filósofo neoplatónico Marsilio Ficino, quien estaba al servicio de las familias Medici y Valori. En 1485 el Picatrix se publica en Venecia y por último, entre 1486 y 1491, el filósofo Pico de la Mirandola ya cuenta con un libro del Picatrix en su biblioteca privada, ya que en más de una ocasión viajó a Venecia para conseguir libros herméticos y códices antiguos para la colección de los Medici. Así pues, en el siglo XV el Picatrix ya estaba en la Italia renacentista, donde los círculos intelectuales y herméticos de la nobleza estaban interesados en los conocimientos antiguos de geometría, astrología, nigromancia, medicina, alquimia, etc., con los cuales el mago se hace consciente no solo para romper el círculo ineludible del destino, sino para conocer los secretos de los astros y las complejas conexiones y fuerzas entre la tierra y el cielo. De esta manera, el mago aprende a trabajar las fuerzas ocultas del mundo natural para curar patologías, manipular la materia o para transformar la realidad, pero también aprende a fabricar ídolos y talismanes para provocar enfermedades e invocar muertos, daimones y otras entidades. Y esta magia ceremonial resultaba más atrayente que la magia natural por su poder de eficacia. Precisamente el Picatrix enseña dos caminos, tal y como confirma el título original en árabe, es decir, el Picatrix se llama Ghazat al-Hakim Wahak al-Natigatim Bitaktim, lo cual se ha traducido de dos maneras: el fin del sabio y el mejor de los dos medios para avanzar, o bien el objetivo del sabio y una de las dos conclusiones. Por ende, la nobleza veneciana y por extensión italiana tenía un propósito que iba más allá de la dimensión física, pues con ayuda de sus sabios pretendía alcanzar sus objetivos a través de la alquimia y la magia. Y el mejor de los medios para avanzar fue la magia, o sea, una magia arcana de origen nabateo, caldeo y egipcio. Si bien el camino más poderoso y de mayor progresión es el más peligroso, de hecho el propio Picatrix recomienda que este libro se mantenga en secreto para que la gente sin piedad no pueda enterarse de su conocimiento secreto y lo pueda emplear para cosas prohibidas. No obstante, los sabios y magos del siglo XV estaban al servicio de las élites aristocráticas. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, la nobleza veneciana tuvo bajo su mecenazgo a Cornelius Agripa, Giordano Bruno, Giovanni Battista della Porta, Tommaso Campanella y otros que conocían y poseían el Picatrix, el cual fue impreso en Basilea en 1551 y en Venecia en 1620. Más tarde, la última referencia que conecta el Picatrix con Venecia se fecha en 1755, cuando Giacomo Casanova, hijo ilegítimo del patricio veneciano Michele Grimani, fue detenido por la Inquisición por prácticas mágicas y posesión del Picatrix y otros grimorios. Después de esto, el Picatrix se mantuvo oculto a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la nobleza veneciana estaba en decadencia. Venecia ya había dejado de ser el principal centro ocultista de Europa y la Serenísima República estaba a punto de desaparecer como Estado en 1797. Más de 100 años después, el Picatrix se mantuvo en silencio. En 1910, el Picatrix reaparece con el historiador Aby Warburg, miembro de la familia de banqueros Warburg, asentada en Alemania con un apellido diferente al que tenían sus antepasados en la Italia del siglo XVII.
Entonces, Aby Warburg, que había regresado a Florencia en 1880 para estudiar el paganismo dionisíaco en la nobleza italiana del Renacimiento, se acaba interesando por un manuscrito del Picatrix de la biblioteca de los Medici, ya que estaba interesado en los rituales, símbolos y arquetipos vinculados a la magia renacentista y a la magia arcaica. En 1912, Aby Warburg pide prestado el manuscrito en latín del Picatrix de la Biblioteca de París para cotejarlo con el manuscrito florentino. En 1920, el orientalista Wilhelm Prinz localiza un original árabe del Picatrix. En 1921, la familia Warburg refunda la Biblioteca Warburg de Ciencias de la Cultura como el Instituto Warburg, y en ese mismo año, Aby Warburg ingresa en la clínica neurológica del psiquiatra Ludwig Binswanger, quien había estudiado y trabajado con Carl Jung, y mientras está internado, esto es en 1923, Aby Warburg escribe una carta solicitando un libro de Carl Jung al Instituto Warburg, ya que comparte la idea junguiana del simbolismo relacionado con los mitos y por ende con el inconsciente colectivo. Mientras tanto, los traductores del Instituto Warburg están trabajando en el Picatrix y hacia 1933 presentan el primer borrador del Picatrix en alemán, pero no lo publican. Por aquel entonces, Carl Jung ya conoce la intrahistoria del Picatrix de Warburg, aunque el psicólogo suizo ya tenía constancia de algunos manuscritos en latín del Picatrix entre 1914 y 1930, aunque es a partir de 1934 cuando concibe su biblioteca alquímica y comienza a investigar a los alquimistas que poseyeron y estudiaron el Picatrix, entre ellos Johann Trithemius, Marsilio Ficino y Cornelius Agrippa, quienes citan frecuentemente el Picatrix en relación con la astrología, la magia y la alquimia. A la vez, Carl Jung cita a estos autores y sus comentarios sobre el Grimorio en sus obras completas entre 1938 y 1956, pero el psicólogo suizo nunca nombra el Picatrix, ni tampoco aparece en su catálogo bibliotecario, donde sí está presente la filosofía oculta de Cornelius Agrippa y la esteganografía de Johann Trithemius, los cuales están conectados con el Picatrix. Por otra parte, en 1949 Carl Jung asiste a la conferencia de Henry Corbin en Eranos, donde explica el conocimiento hermético e iniciático mediante dos textos del filósofo neoplatónico Surabardi, y luego los compara con dos textos del Picatrix. El primero revela cómo Hermes, al descender al mundo de las tinieblas, encuentra allí su naturaleza perfecta y recibe instrucciones sobre cómo alcanzar la liberación a través de la autoconciencia. Y el segundo texto muestra la figura de la naturaleza perfecta, esto es, el ángel o yo superior, y este es el ser invisible y siempre presente, que no es otro que la entidad espiritual del filósofo, unida a su estrella que lo gobierna y le abre las puertas. Precisamente Carl Jung está investigando la primera vía de los dos caminos del Picatrix, y en esto sigue a Pico de la Mirandola. Cuando el filósofo renacentista habla de magia, no se refiere a la magia ceremonial o demoníaca, sino a la magia natural, esto es, la alquimia, la cual tiene distintos grados de práctica mágica. En la etapa inicial, este aprendizaje permite conocer los secretos del mundo físico. Después, el conocimiento adquirido permitirá atravesar las puertas iniciáticas y los límites establecidos por la naturaleza. Es decir, el Picatrix contiene un camino iniciático que se denomina naturaleza perfecta y que se encuentra oculta en la filosofía hermética y en la filosofía secreta, que son dos cosas diferentes pero complementarias. En este sentido, la naturaleza perfecta equivale a la individuación junguiana como proceso de autoconocimiento y transformación del ser, a la vez que permite volverse consciente en cuanto a las diferentes capas de la realidad y las distintas fuerzas existentes en el cosmos. Ahora bien, Pico de la Mirandola, siguiendo el Picatrix, recuerda que la alquimia es un medio digno para obtener conocimiento, siempre que el propósito sea la ascensión del alma, pero aquellos que utilicen la alquimia con fines egoístas y materialistas, o tomen el camino de la magia ceremonial para conseguir sus objetivos con ayuda de entidades, entonces deben entender que la magia erosionará su alma hasta que la pierdan o se destruyan a sí mismos.
Sin duda, Carl Jung está interesado en la alquimia espiritual y psicológica y dedica su vida a conocer uno de los caminos del Picatrix, tal y como se observa en el Libro Rojo, 1914-1930, Psicología y Alquimia, 1944, Aion, Contribuciones al simbolismo del sí mismo, 1951, y Mysterium Conjunctionis, 1955-1956. Precisamente en la segunda mitad de los años 50, Carl Jung dio un seminario donde cita el Picatrix y entre los presentes se encontraba James Hillman. Más tarde, en 1968, este psicólogo junguiano visitará el Instituto Warburg y allí consultará el Picatrix de 1933, que fue revisado, completado y publicado en 1962. Desafortunadamente, Carl Jung había fallecido en 1961 y Olga Frobek-Kapteyn en 1962. Los dos principales fundadores del Círculo de Eranos habían desaparecido. El Instituto Warburg ya había recibido los archivos de Eranos a mediados de los años 50 y la Fundación Bollingen de la poderosa familia Mellon se disolverá en 1963, porque Paul Mellon considera que las investigaciones de Carl Jung y del Círculo de Eranos son el trabajo de una sola generación y que los postjungianos no estaban a la altura de Carl Jung y desconocían el propósito original y personal de sus investigaciones. De hecho, en 1969 James Hillman y otros comienzan a utilizar el Picatrix sin tener en cuenta a Marie-Louise von Franz, quien había colaborado con Carl Jung en temas de alquimia y psicología desde 1933 hasta 1961. Por otro lado, desconocían los dos caminos del Picatrix y, sin embargo, lo interpretaron como un manual de astrología terapéutica, donde los símbolos y talismanes contenían arquetipos que identificaban la patología mental y a su vez podían curar de manera psíquica. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.